Buenos días, nuevamente un domingo más estamos aquí juntos. Te quiero dar la bienvenida a nuestra reunión. Cada domingo nos estamos reuniendo a las 12 de la mañana, como bien sabes, y estamos compartiendo una serie de enseñanza que creo que está ayudando a mucha gente. Creo que está siendo muy positiva para todos aquellos que están escuchando, y quiero felicitarte por haber decidido estar hoy con nosotros. Quiero dar la bienvenida también a todos los miembros de la iglesia, de nuestra iglesia Nuevo Comienzo, aquí en Tarrasa, Barcelona, y a aquellos que nos escuchan de diferentes lugares de España, de Europa o incluso de Latinoamérica y Estados Unidos. Gracias por estar ahí, gracias por estar con nosotros, gracias por confiar en que vas a escuchar una buena palabra, y sobre todo te quiero animar que si estás escuchando estas enseñanzas, podrías escuchar desde el comienzo para poder seguir la línea de lo que estamos enseñando. Así que vamos a continuar con lo que estábamos enseñando el domingo pasado. Si recuerdas bien, estamos enseñando la serie Libres en Cristo, fundamentados en la carta del apóstol Pablo escrita a la iglesia que estaba en Galacia. Y hemos estado enseñando diferentes aspectos y estamos aproximadamente en el capítulo 3. Estamos entre el 2 y el 3, donde el apóstol Pablo, aprovechando una circunstancia en la que corrigió al apóstol Pedro por simular o mezclar las creencias respecto al judaísmo y a la fe en Jesucristo, Pablo lo aprovecha como introducción para enseñar sobre el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es que todos aquellos que creemos en Jesucristo recibimos la vida de Dios y somos hechos hijos de Dios y somos hechos la justicia de Dios en Cristo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, hoy vamos a estar desarrollando este concepto, la justificación por la fe, como se le suele decir en los libros. Si usted quiere estudiarlo en diferentes libros, se le suele llamar justificación. A mí me gusta llamarlo así, la justicia de Dios en Cristo, porque es algo más personal. Y cuando uno va a enseñar la justicia de Dios, tiene que ir a Romanos. Es imposible estudiar la justificación por la fe sin ir al libro de Romanos. El libro de Romanos es como el compendio de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo. Ahí usted encuentra un desarrollo, un resumen de todo el mensaje del apóstol Pablo. Y Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La Nueva Versión Internacional del versículo 17 lo dice así: en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. El mensaje del Evangelio es la justicia de Dios. Y el Evangelio es el mensaje del nuevo pacto. El Evangelio son las buenas noticias que Dios da al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la carta a los Gálatas lo estuvimos enseñando, por eso vuelvo a animarte a ir a los primeros vídeos. Hoy estamos en la semana 14, imagínate. Tratar de resumir todo lo que hemos hablado es innecesario cuando lo tienes grabado y accesible para escucharlo y estudiarlo de forma gratuita, así que te animo a volver allí. Pero en Gálatas capítulo 1 habla de que de que la iglesia de Galacia se alejó del evangelio de la gracia de Jesucristo. Entonces, el evangelio es el mensaje del Hijo. El mensaje del Hijo es la gracia de Dios, el favor de Dios hacia ti. Y el apóstol Pablo sigue ampliando esta idea y llega a Romanos 1:17, dice que el mensaje del Evangelio es la justificación por medio de la fe. Por tanto, hablar de la justicia de Dios requeriría una serie única y exclusiva para desarrollarlo. Yo voy a tratar de desarrollarlo varias semanas. Ya llevamos varias semanas
hablando la importancia de la justicia de Dios, pero no hemos profundizado. La semana pasada estuvimos hablando de cómo caminar en justicia y hoy vamos a empezar desde el principio. Es decir, número 1, la justicia de Dios es el verdadero mensaje del Evangelio. El Evangelio que son las buenas noticias de Dios. Si usted va al libro de Romanos, en el versículo 16-17 encuentra lo que acabo de decir. El mensaje del Evangelio es la justicia de Dios. Luego empieza a hablar acerca de la condición caída del hombre. Empieza a hablar de cómo el ser humano perdió la condición en la cual Dios la creó. Dios la creó en abundancia y en gobierno. Y cuando traicionó a Dios, perdió esa condición. Y el apóstol Pablo empieza a hablar cómo el ser humano no puede acercarse a Dios por méritos propios. ¿Por qué? Porque ante Dios, por nuestros méritos, tanto judíos como no judíos, tienen un juicio desfavorable. Es decir, todos somos culpables. Por eso hay una frase muy fuerte que dice el apóstol Pablo, referida del profeta, cuando dice en el capítulo 3 de Romanos, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la condición del ser humano sin Dios. El versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esta es la sentencia que el apóstol Pablo da para demostrar que ninguno puede acercarse a Dios por méritos propios. Número 1, no te puedes acercar a Dios por méritos propios. Número 2, no puedes tener una relación con Dios por méritos propios. Pero el capítulo 2, versículo 4 dice, vamos a leer desde el 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto es muy importante, porque es un versículo que está en medio ahí de la explicación de que los judíos que afirman que ellos tienen la ley de Moisés y son más valiosos que los que no tienen la ley de Moisés, es decir, los gentiles, el apóstol Pablo demuestra, ustedes tienen la ley de Moisés pero no la practican. Y ustedes, los que no tienen la ley de Moisés, los judíos, los gentiles, no tienen excusa porque Dios habla desde su misma creación y todos los seres humanos tienen dentro de sí esa vocecita que les dice, Dios existe, tú necesitas a Dios. Pero en medio sale este versículo donde dice que es la bondad de Dios, es la benignidad de Dios la que te guía al arrepentimiento. Esto es para hacer un estudio aparte. No puedo profundizar en este tema, pero me llama mucho la atención que muchos cristianos, cuando hay alguna catástrofe, cuando hay algún problema, siempre hablan de los juicios de Dios. Dios no usa juicios para... Dios no, entiéndeme bien, Dios ya celebró su juicio y lo celebró en la cruz, en el Gólgota, porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús fue a morir por ti. Ese juicio ya fue celebrado, ya fue ejecutado y la sentencia fue aceptada por el Padre. Por eso los creyentes creemos que Jesús murió, que Jesús resucitó, porque la resurrección testifica que el sacrificio de Jesús fue aceptado.
Pero como estaba diciendo, esto es un tema para profundizarlo en otra serie que podemos titularlo Juicio de Dios o cualquier otra cosa. Pero estamos hablando de la justicia. Pablo en el capítulo 1, capítulo 2, él empieza a demostrar a judíos y a no judíos su condición sin Dios, que es versículo 9. Todos están bajo pecado. ¿Ok? En el capítulo 3, versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, está hablando de la ley de Moisés, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo dice, ahora le está hablando a los judíos, le dicen, tener la ley de Moisés no te justifica. Hacer las obras que te enseña la ley no te justifica, porque la finalidad de la ley es esta. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es muy importante, por eso quiero pararme a este punto. Gálatas, no suelte Romanos, pero Gálatas, que lo estamos estudiando en nuestro libro de referencia, dice en Gálatas capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Lo ves? La finalidad de la ley no era justificarnos. La finalidad de la ley era mostrarnos nuestra condición de pecado y la necesidad de recibir a Jesucristo para ser justificados. Por eso Pablo le dice al apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Gloria a Dios. Somos justificados. Es interesante que tú te puedas fijar lo que estamos tratando de transmitir y entender que este mensaje, yo quiero hacer un paréntesis, escucho muchas ideas, muchas enseñanzas que fuerzan los versículos a que expresen lo que ellos quieren demostrar. Yo no creo que esta sea la forma correcta de estudiar la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios se explica por sí misma. Y por eso te estoy llevando a Romanos y Gálatas, para que tú veas que la palabra siempre dice lo mismo. La ley es justa, santa y perfecta. La ley de Moisés fue dada por Dios. Juan capítulo 1, versículo 17 dice que la ley nos fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley es buena, proviene de Dios, pero no justifica, no salva, porque no fue dada para eso. Fue dada para mostrarte el camino de la salvación. Jesucristo es el camino de la salvación. Es interesante, ¿eh? No quiero que me malinterprete, pero es como la figura, la ley sería como la figura de Juan el Bautista, en este caso. Juan el Bautista, ¿cuál era el llamado de Juan el Bautista? Preparar el camino de Jesucristo. ¿Cuál era el propósito de la ley de Moisés? Preparar el camino del Evangelio. Gloria a Dios. Es así. La ley es buena, pero no rige nuestra fe. La finalidad de la fe no es la finalidad de la ley de Moisés no es regir la fe de los creyentes. La finalidad de la ley es llevarnos a Cristo. Por eso la Biblia lo llama ayo. Un ayo es un cuidador que te cuida hasta llevarte a la madurez. Es como un maestro. La ley fue llevando al pueblo de Israel hasta llevarlo a Jesucristo,
una vez llegado a Jesucristo, ya no necesitamos la ley, porque en Jesucristo ya somos hijos de Dios, herederos de todas las cosas, y podemos echar mano de la vida eterna. Ya lo vamos a hablar cuando lleguemos al capítulo 4, pero es muy importante para entender 4, 5 y 6 que tú entiendas que eres la justicia de Dios en Cristo. Amén. Entonces, si tú vas al capítulo 20, vamos otra vez, Romanos capítulo 3, versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí viene, para mí, una de las dos palabras más poderosas de toda la Biblia. Versículo 21. Pero ahora. Y miren, si yo te enseño mi Biblia, la tengo redondeada, la tengo subrayada. Ahora. Vas al libro de Efesios, dice, antes éramos, pero ahora. Gálatas dice, ahora, llegado Jesucristo, ya no estamos bajo ayo, ahora estamos en Cristo. Y esto es muy importante. Los creyentes necesitamos la mentalidad, las creencias de quiénes somos ahora. Si usted está anotando, anote esto muy claro en sus notas y créalo en su corazón. Yo necesito saber quién soy ahora que estoy en Cristo Jesús. Aquí se acaban todas las discusiones. Aquí se acaba el ser mal enseñado o entender mal las Escrituras, tratando de forzar versículos para aplicarlos a nuestra vida hoy. No. Cuando tú descubres quién eres ahora, ya no necesitas florituras, ya no necesitas adornos. Yo sé quién soy en Cristo. Ahora, yo sé, la ley de Moisés fue dada a los judíos para demostrarnos a todo el mundo que necesitamos un Salvador, porque nuestra condición, número uno, que todos estamos bajo pecado. Ese fue el primer propósito de la ley de Moisés, enseñarnos que todos estamos bajo pecado. Número dos, que hay una salida. Número tres, que nosotros no podemos crear esa salida. Número 4, que esa salida se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Y si tú usas la entrada que se llama Jesucristo, entras en el ahora de la Biblia. Pero ahora, gloria a Dios. Creo que estarás de acuerdo que estas dos palabras, no sé si te fijaste, si le prestaste atención en otra ocasión cuando leíste la carta a los romanos, pero entender que tú estás en el ahora, donde eres la justicia de Dios en Cristo, lo cambia todo. Si tú entiendes quién eres en Cristo, va a cambiar tu forma de orar, va a cambiar tu forma de generosidad, va a cambiar tu forma de servir a Dios. Gloria a Dios. Va a cambiar tu forma de adorar y de alabar a Dios. Cuando yo veo a la gente cantando, cuando veo a una persona adorando a Dios, yo puedo saber exactamente en qué pacto está su corazón. Puedo saber exactamente si Él está establecido en quién es Él ahora en Cristo Jesús, o si todavía sigue tratando de alcanzar a Dios. Es muy importante saber quién eres. Vuelvo a repetir lo mismo. Va a cambiar tu forma de relacionarte con Dios. Vas a entender y practicar que tienes acceso directo a la gracia de Dios. Vas a entender mucho más, Hebreos capítulo 4, versículo 16, que vas a entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque tú estás ahora. Estás en Cristo. Aleluya. Va a cambiar tu generosidad. Hay gente que parece que da cuotas a la iglesia. Yo no sé, yo no quiero ofender a nadie, pero yo no creo en las cuotas, ni creo en pagar nada a Dios. Creo que todo lo que viene de Dios es gratis, porque fue pagado por mi Señor Jesucristo. Lo que sí creo es en la generosidad. Todo lo que la palabra nos muestra para dar es desde la generosidad.
pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo, cuando David estaba preparando las finanzas y los materiales para que su hijo Salomón edificara el templo de Dios, él dijo: yo de mis riquezas personales he preparado esto y esto. Y quiero que ustedes lo sepan para que todos los que quieran voluntariamente puedan dar con generosidad. Y cuando tú entiendes quién eres en Cristo, dejas de pagarle a Dios. Porque pagarle a Dios es como ir a la iglesia por miedo al castigo. Es lo mismo. Hay muchas personas que van a la iglesia por miedo. Hay gente que ora por miedo. Hay gente que lee la Biblia por miedo. Hay gente que diezma y ofrenda por miedo. Pero cuando tú entiendes que tú estás ahora en Cristo Jesús, tú empiezas a adorar a Dios. Oras, entiendes que oración es hablar con tu Padre con total confianza, con total transparencia, sin miedo al castigo, porque Dios es tu Padre amado que te ama, te desea lo mejor y que solo quiere ayudarte. Tienes al Espíritu Santo que te va a guiar cuando leas la palabra. Leer la Biblia no por hoy me toca leer el capítulo 4, 5 y 6. No. Voy a leer la palabra para que el Espíritu Santo me ayude a entender cuál es mi herencia en Cristo Jesús. Es que cambia totalmente la mentalidad. Cuando voy a congregarme, ¿por qué me voy a congregar? Me voy a congregar porque Dios me ha dado una familia de la fe, porque tengo hermanos y hermanas en Cristo, porque juntos vamos a exaltar el nombre del Señor Jesucristo, vamos a proclamar que Jesucristo nos ha salvado, vamos a proclamar que Dios nos ama y vamos a escuchar la enseñanza de nuestro pastor que nos va a seguir mostrando quiénes somos en Cristo y qué tenemos en Él y qué podemos en Él, y vamos a recibir con la ayuda del Espíritu Santo la enseñanza de la palabra para luego salir a la calle y caminar por la fe en nuestro Señor Jesucristo y ver la gloria de Dios en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, en nuestros negocios. Por eso me congrego. Como un estilo de vida, yo me congrego porque es mi lugar de seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, donde tengo un pastor que me enseña para ser perfeccionado, para crecer cada día más a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, para tener una fe común en Jesucristo. Y sobre todo la Biblia dice, hay dos aspectos que dice: para no ser engañados por falsas doctrinas y para que juntos nos ayudemos a crecer. Porque quiero darte un secreto respecto al congregarse. Ningún creyente crece solo. La palabra dice que los creyentes crecen cuando cada miembro hace su actividad dentro del cuerpo. Amén. No existen creyentes solitarios maduros. Los creyentes no crecen solos. Por eso, gloria a Dios por las redes sociales. Gloria a Dios porque podemos compartir por este medio. Yo estoy enseñando la palabra los domingos a través de Facebook Live, como estamos haciendo ahora. Tenemos un canal de YouTube, Conociendo lo Mejor, donde estamos enseñando principios de fe en Jesucristo para caminar en victoria. Gloria a Dios. Usemos todos los medios, escribimos libros, hay personas que usan blogs, que usan páginas web. Todo esto está perfecto, precioso. Todo el material que podamos dar a nuestra generación para conocer a Jesucristo y crecer en quienes somos en Cristo, bienvenido sea. Pero nada de esto puede sustituir el congregarnos, el estar juntos, porque nosotros nos necesitamos. Escuchen, escucharme a mí por internet no va a cambiar el estar a solas, el estar juntos como familia. Nosotros como Iglesia Nuevo Comienzo nos reunimos ahora a las 12 de la mañana en abierto para todo el mundo, pero luego nosotros tenemos una reunión por Skype más personal, más familiar, con los diferentes lugares donde tenemos grupos de personas que estamos pastoreando. ¿Por qué? Porque necesitamos esta conexión. Lamentablemente no podemos estar físicamente, temporalmente, pero buscamos la manera de estar en contacto, de hablar, de conversar, de orar unos por otros, porque ningún creyente va a crecer solo. Nadie va a crecer solo.
En la vida no se crece solo, entiéndalo, acéptelo, recíbalo, cambie su forma de pensar. Y quiero hacer un llamado a todos los cristianos, ya que estoy diciendo esto. No es mi mensaje, no quiero ofender a nadie, pero ya que lo dije, lo suelto. Protejamos la creencia de reunirnos, de estar juntos. Que no nos roben, que no nos mientan. Es muy importante que la iglesia se congregue. La iglesia ya sufrió en tiempos de la Biblia persecución y ellos buscaron la forma de reunirse. Un ejemplo, cuando Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar que Jesucristo era el Mesías y que Él resucitó y que Él era el Hijo de Dios, en el momento que ellos salieron de la cárcel, ¿saben dónde fueron? A donde estaban sus hermanos, escondidos, congregándose juntos. La Biblia dice que ellos se reunían en las casas. Las leyes persecutorias de nuestra fe no impidieron que los cristianos continuaran reuniéndose. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le mostró a los apóstoles que necesitamos estar juntos. Necesitamos relacionarnos, necesitamos edificarnos mutuamente. Da igual si ahora no podemos hacer un concierto de música. A mí no me preocupa ahora que tú puedas hacer un culto tremendo de música. Lo siento por los músicos, pero no, la gente puede vivir sin tener 8 instrumentos en la alabanza. Pero el creyente no puede vivir sin estar juntos, recibiendo la palabra y estar en comunión y tener un pastor que le enseñe la palabra. Esto es lo que dice la Biblia. Amén. No estoy hablando nada en contra de la alabanza, pero la gente no es salva por la alabanza, la gente es salva por creer en Jesucristo. Y es salva por recibir a Jesucristo. Podemos tener otro día un curso del lugar de los músicos dentro de la iglesia. Podemos tener una charla, si quieren, un chat otro día, ¿no? Tenemos uno de los reinos, de los juicios y otro día de los músicos, pero la gente lo que necesita es congregarse. Las personas necesitan, los creyentes necesitamos estar juntos, edificándonos mutuamente en la palabra de verdad y poder profundizar, como estaba diciendo, para volver al tema, en la palabra de Dios. Y yo sé que los miembros de mi iglesia esto lo tienen claro porque saben cómo soy y dicen que las ovejas toman la actitud de sus pastores, ¿no? Pero yo quiero decirte algo. La palabra no necesita ser forzada para que diga lo que tú quieres decir. Por eso yo siempre enseño en serie, para que tú puedas estudiar, meditar y profundizar. Pero la palabra no tiene que ser forzada. Si después de explicártelo tú no lo ves, pues está claro. Si te tengo que inventar diferentes conceptos para que lo puedas ver, por un lado, no pasa nada. La palabra es clara. La palabra es clara. Pastor, y cuando algo no es claro, no lo rechaces, solamente por un lado. Y pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender o rechazar. Yo hay enseñanzas que rechazo. ¿Por qué? Porque no lo veo en la palabra, porque lo veo antibíblico. Y hay otras que digo, bueno, no lo entiendo aún, lo aparco a un lado, ya Dios me lo mostrará en su día. Pero fundamenta tu fe en lo que está claro. Vamos, la justicia de Dios es clara. Así que, y me estoy deteniendo mucho tiempo porque cuando empieza a leer lo que dice ahora, va a romper muchos conceptos religiosos fundamentados en la ley de Moisés, que hay en la iglesia hoy día. Tal vez no te obligan a sacrificar animales, pero sí te enseñan que estás obligado a, en vez de tener una relación de libertad con tu Padre amado. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, no sé si tengo que explicarlo, pero ahora, aparte de la ley, ya no lo voy a explicar más, ya lo he dicho en 13 semanas, más hoy 3 y media, no lo voy a explicar más. Se ha manifestado
Tiempo pasado es algo que ya está hecho, ya ha sucedido. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿el qué? La justicia de Dios. Gloria a Dios. Por eso, dejémonos de juiciar a la gente. Esto es un juicio de Dios sobre tu vida. No, ya se ha manifestado el juicio de Dios. La justicia de Dios ya se ha manifestado. Entiéndame, ¿a qué me estoy refiriendo? Testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál era el juicio de Dios? Que todos estábamos bajo pecado. Y que la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál fue el juicio de Dios? Que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Mírenlo, capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25, mírenlo. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Este es el juicio de Dios. El juicio de Dios ya ha sido ejecutado en la persona de Jesucristo. Pablo le dijo a los colosenses, cuando Jesucristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados. Cuando Jesucristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Cuando Jesucristo fue resucitado, nosotros fuimos resucitados y seremos justificados. Resucitados, perdón. Porque, no voy a meterme en este tema, pero la resurrección es una realidad en nuestras vidas. Lo que Jesucristo hizo, lo hizo por nosotros. El juicio fue sobre Él, la sentencia fue sobre Él y su beneficio fue sobre nosotros. Nosotros hemos muerto a nuestros pecados, nosotros hemos sido sepultados juntamente con Cristo y hemos sido resucitados en nuestro espíritu. La Biblia dice que hemos sido sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo y la Biblia dice que seremos resucitados cuando Jesucristo venga a buscarnos entre las nubes. Esto es lo que la palabra dice. Versículo 21 otra vez. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. La justicia, número uno, la justicia de Dios. No es un tema de que tú juzgues la justicia de Dios. Es cuestión de que tú aceptes la justicia de Dios. Cuando yo enseño la justificación por la fe, hay muchas personas que son transformadas. Gracias a Dios, son más los que reciben que los que critican. Pero normalmente los que critican lo que yo enseño es porque en sus cabezas no puede entrar tal nivel de bondad. Pero yo también lo veo exagerado la justicia de Dios. Estoy de acuerdo contigo. Veo exageradísima la justicia de Dios. Porque no comprendo cómo Dios me ama tanto. Nunca la justificación por la fe dependió de que tú o yo lo mereciéramos. Porque recuerda, nadie lo merece. Todos hemos pecado. El primer juicio de Dios es que la paga del pecado es la muerte. Es una sentencia. Colosenses dice que había un acta decretada, sentenciada en tu contra y en mi contra, donde éramos declarados culpables. ¿Y cuál es ese acta? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabe qué hizo Jesús con ese acta? Según Colosenses, no yo, Colosenses 2:14. Jesús cogió la sentencia, justa, no era una sentencia mentirosa, como muchas veces vemos aquí, cómo se cambian las leyes para beneficiar a ciertos partidos políticos, o vemos historias de personas que en Estados Unidos que estuvieron durante años en el corredor de la muerte y luego se demuestra que son inocentes. No. La sentencia era verídica. Yo era culpable, tú eras culpable, si no había ápice de duda. Todas
las pruebas nos eran contrarias. Era una sentencia justa. Pero vino Jesús y dijo, yo tomo su lugar. Y tomó la sentencia sobre nosotros, la puso en él y fue a la cruz. La Biblia dice que tu sentencia de culpabilidad fue clavada en la cruz. Por eso es muy importante que entiendas que la justificación por la fe no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con Dios. Dios, por eso me paré antes y parecía un poquito que me estaba excediendo en la exposición, iba demasiado lento al principio, no te estaba marcando conceptos claros. La bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Le voy a decir algo, mucha gente que te rodea va a recibir a Jesucristo si les empiezas a hablar que Dios los ama, que Dios no los juzga, que Dios ya ha sentenciado su juicio, ya lo celebró en la cruz del Calvario, que su culpabilidad fue clavada en la cruz cuando Jesús murió por él. Mucha gente que te rodea no se convirtió porque la gente no le predicó a Jesús, le predicó sus errores. La gente no necesita que tú le hables de sus errores. No digo que lo escondamos, es que precisamente quiero que lo expongas. Pero expon la verdad. Y la verdad es que Jesucristo clavó todos tus pecados en la cruz del Calvario. Amén. Esto es muy importante. Por eso, el versículo 22 dice, la justicia de Dios, número 1, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, toda la justicia de Dios está disponible para todos. Como decía la Coca-Cola, ¿no? Para los altos, los bajos, los gordos, los flacos, los rubios, los morenos, los negros, los blancos, los chinos, los rusos, para todos. Todos necesitamos la justicia de Dios. Todos. La justificación por la fe está disponible para todos. Anótelo bien grande. La justificación por la fe está disponible para todos. ¿Por qué? Porque todos necesitamos la justicia de Dios. Todos lo necesitamos. Todos tenemos acceso. ¿Por qué lo necesitamos? Porque todos hemos pecado. ¿Por qué todos tenemos acceso? Porque Jesucristo murió por todos. Vuelvo a repetir. Todos necesitamos ser justificados por Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos tenemos acceso, número 2, todos tenemos acceso a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por todos. Por todos. Este es un buen mensaje. Este es el mensaje. Este es el mensaje que desata el poder de Dios sobre todo el que lo cree y lo salva. Enseña la justicia de Dios. Predica la justicia de Dios. Expon la justicia de Dios y el poder de Dios va a salvar a todos los que creen en Jesucristo. Esto es lo que dice Romanos. Gloria a Dios. Me dirijo a todos los cristianos que me están escuchando y que quieren que sus familiares, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, su ciudad, su nación, que todo el mundo experimente el amor de Dios. Predica la justicia de Dios. Porque ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Dios nos ama, que Dios ha ejecutado su juicio sobre la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú eras culpable, yo era culpable, pero Jesús fue sentenciado por nosotros. Así que el juicio de Dios ha pasado de ser desfavorable a un juicio favorable. Aleluya. Ahora Dios tiene un juicio favorable para ti. Tú te acercas a Dios y Dios te recibe. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo quitó la culpa. Ahora entre Dios Padre y usted solamente hay una cosa. Y no es tu pecado. Es el pago de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué?
porque no es para los ricos, no es para los que pueden pagarlo, no es para los estudiosos, no es para los elocuentes, pero tampoco es para los necios. El Evangelio es para todos, porque Jesucristo murió por todos. No hay nada que tú puedas hacer, bueno o malo, que te califique más o menos delante de Dios. Lo siento, deja de intentarlo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aleluya. La única forma de recibir la justificación de parte de Dios es creer en Jesucristo. Gloria a Dios, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, número 1, eres justificado. Un concepto, quiero que dividas conceptos. Yo creo en Jesucristo, soy justificado. Número 2, es gratis, porque dice gratuitamente. Gratuitamente. 2, 3, es gratis porque es por su gracia. Y cuarto, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, este versículo se tiene que leer desde el final hasta el principio. Dios te ha redimido por medio de Jesucristo. Si tú estudias los primeros capítulos de esta serie, hablo acerca del perdón de nuestros pecados. Esa es la redención. Jesucristo se entregó. Dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció, no abrió su boca. Gloria a Dios. Jesucristo se entregó. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión o limpieza de pecados. Jesucristo es el Cordero, cuya sangre fue derramada para que tú seas inocente. ¿Sí? Cuando la Biblia dice que eres justificado gratuitamente, no significa que tu justificación fue gratis. Significa que tú no la tienes que pagar. Es un regalo. Escuche, todo lo que no sea un regalo en el Evangelio no es Evangelio. Porque el fundamento del Evangelio es que Jesucristo ya pagó. Jesucristo ya pagó. Yo lo digo tan tranquilo porque para mí es así, lo tengo claro desde hace muchos años. Pero también sé que yo salí del lugar donde están muchos de ustedes y escuchar esto duele, molesta, sacude tus pensamientos, tus creencias. Pero hazme caso. Deja que la palabra sacuda tus creencias. Anota. Voy a dejar que la palabra sacuda mis creencias. Porque está bueno tener fe, pero es malo tener fe equivocada. Creer mal es lo mismo que no creer. Por eso Pablo le dice a los corintios, cuando ustedes no conocen la palabra y no maduran en las palabras, ustedes viven como personas que no tienen fe. Es así. Es muy importante aprender a creer bien. Y yo quiero ir cerrando aquí porque he dicho demasiadas cosas y creo que usted debería pensar en esto. Y me gustaría orar por ti. Pero Cristo Jesús pagó tu precio. Domingo que viene vamos a seguir aquí. Y gracias a que Él pagó, es gratis. Aleluya. ¿Qué es la justicia de Dios, pastor? ¿Qué es la justicia? Ser la justicia de Dios tiene que ver con que tu naturaleza como hijo de Dios es una naturaleza inocente. No voy a soltar esta bomba ahora, la voy a guardar para otro día, pero te voy a explicar la parte teórica, porque si te suelto lo que te iba a soltar ahora y digo, bueno, chao, hasta luego, no te va a edificar, entonces prefiero esperar y poco a poco.
Pero la palabra justicia o justo tiene que ver con rectitud o recto. Es decir, tú tienes delante de Dios, Dios te ve recto, Dios te ve en rectitud, Dios te ve inocente. Por eso dije que entender la justicia de Dios va a cambiar tu forma de orar. Porque muchos oran como mendigos, oran como culpables, cuando la justicia de Dios te hace inocente. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Ser la justicia de Dios en Cristo, por eso es por medio de la fe en Jesucristo. Cuando crees en Jesucristo, eres hecho inocente. Eres hecho inocente. Por eso Pablo enseña a los romanos la justicia de Dios y va subiendo el tonito de la enseñanza hasta que llega a Romanos 8, dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¡Wow! Gloria a Dios. Claro, pero para llegar a Romanos 8, muchos se ponen en Romanos 8 a discutir. Vaya a Romanos 3. No puede llegar a Romanos 8 sin ir a Romanos 3. Porque el libro de Romanos es desde Dios envió a su Hijo. Envió a su Hijo para justificarte. Cree en el Señor Jesucristo y obedece a la fe. Este es nuestro mensaje. ¿Por qué? Porque toda la humanidad después de Adán está bajo pecado. Judíos o no judíos, todos son pecadores. Y yo, Dios, di la ley para para mostrarles que su condición de pecador y su necesidad de un Salvador. Pero ahora ha venido el Salvador. Y por medio del Salvador la justicia. Este es el desarrollo romano. Y ahí empiezo a soltar la justicia de Dios. Romanos 3, 4, 5, son capítulos poderosos, 6, 7, 8, son tremendos, pero no puedes llegar al 8 sin pasar por el 3. Para tú llegar a decir con confianza, ninguna condenación hay para mí, porque estoy en Cristo Jesús, tú tienes que entender, capítulo 3, ¿quién eres ahora? ¿Quién soy ahora? Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Gloria a Dios, por su gracia, por su amor, por su favor. Él lo hizo, yo soy. Él lo hizo y yo soy. Qué bueno. La religión te dice, haz. El Evangelio dice, Jesús hizo, tú eres. Anote. Jesús hizo para que yo sea. Si Él lo hizo, y yo creo en Jesús, yo soy. Si Jesús lo hizo y yo creo en Jesús, yo soy lo que Jesús hizo para que yo sea. Estúdialo, porque este es la piedra fundamental de nuestra fe. Yo soy lo que Dios dice que soy por causa de lo que Jesús hizo por mí. Gloria a Dios. Ahora yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy inocente delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice a los Efesios, somos santos y sin mancha delante de Dios. Siempre estamos hablando de la gente de cómo son delante de su espejo o delante de los demás, basados en sus comportamientos, en sus acciones, en sus éxitos y fracasos. Y vamos a la Biblia y le decimos a la gente lo mismo. No, hermano. La Biblia dice que nos miremos en la perfecta ley, la de la libertad. Este es lo que dice quiénes somos. Y quiero darte una buena noticia. Normalmente cuando te mires en el espejo de la palabra, va a diferir lo que dice la Biblia que somos de lo que nosotros pensamos que somos. Pero si nos miramos lo suficiente la palabra, vamos a empezar a vernos como la Biblia nos ve. Vamos a creer en nosotros como la Biblia dice que deberíamos creer en nosotros y nos vamos a ver, actuando, haciendo y experimentando lo que la Biblia dice que nos pertenece por causa de Jesucristo. Y este sí es el Evangelio. Y esto sí lo quiere escuchar el mundo. Y esto sí lo quiere escuchar tu vecino, tu hermano, tu primo, tu abuela, hasta la suegra quiere escuchar este mensaje. Una de mis mayores fans en las redes sociales es mi suegra. Ahí está siempre fiel. Seguro que está ahí escuchando, poniendo like y todo esto. ¿Por qué?
Porque el Evangelio convierte a cualquiera. El Evangelio le gusta a todos, porque el Evangelio es el amor de Dios. El Evangelio es el amor de Dios. No es la religión, no es tu meritocracia, es el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Por eso me encanta y no me canso de enseñar que somos la justicia de Dios en Jesucristo. Gloria a Dios. Yo quiero orar por ti. No quiero avanzar más en la enseñanza. Tenemos más domingos para enseñar. Así que yo quiero orar por tu vida. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, me estás escuchando, quiero decirte algo. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Cree en Él, sin méritos que añadir. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué debo creer, José Luis? Lo que acabo de enseñar. Que Él murió por todos tus pecados. Que Él llevó tu culpa. Y que Dios no te está condenando. Recibe a Jesucristo como el Señor de tu vida. Y vas a ser hecho un hijo de Dios. Si este es tu deseo, yo quiero animarte a ponerte en contacto conmigo a través de Messenger, Messenger, básicamente, ¿no? y podremos hablar y charlar y podremos ayudarte o guiarte a qué dice la palabra y recibir a Jesús como el Señor de tu vida. Porque estoy seguro que si tú me estás escuchando y no has creído hasta hoy, ahora sí crees, porque este es el Evangelio. El Evangelio es Dios hacia ti. No eres tú alcanzando a Dios. Dios ya te trajo todo por medio de Jesucristo. Amén. Y todos aquellos cristianos que me están escuchando, sé que hay personas que están experimentando lo que yo experimenté hace años. Al escuchar este mensaje, tu cabeza empieza a dar vuelta y dice, no puede ser, no puede ser. Y empiezas a lastimarte por el tiempo perdido, pero tú puedes hacer un corte y dejar de perder el tiempo, dejar de creer en religión y empezar a creer en la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo y empezar a vivir una vida descansando en su obra completa. Si es así, ponte en contacto con nosotros y también vamos a poderte ayudar y poder orientarte, al igual que yo necesité ser orientado en las Escrituras que son fáciles de entender, porque ellas se explican por sí mismas, solo hay que aprender a leerlas. Y quiero orar por ti, para que esto que hemos compartido realmente revolucione tu vida. Y te pido que no impidas que la palabra revolucione tu vida, porque Dios siempre trae lo mejor a nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias por amarnos. Gracias por la obra completa de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por todas las cosas buenas que nos has dado, pero sobre todo te doy gracias porque la palabra dice que tú no esconderás tu revelación a tus hijos. Doy gracias por cada persona que me ha escuchado, cada creyente, independientemente de su contexto religioso, cultural, independientemente de su país, incluso de su diferente lengua. Tú estás revelando ahora mismo la obra completa de Jesús. Y yo te pido en el nombre de Jesús que alumbre los ojos de su entendimiento. Espíritu Santo, guíalos a toda verdad. Espíritu Santo, muéstrales que esto que estoy enseñando es el verdadero evangelio. El evangelio que salva, el evangelio que libera, el evangelio que prospera, el evangelio que sana, el evangelio que levanta y establece las vidas en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Padre, gracias porque tu palabra no vuelve vacía, sino que produce aquello para lo cual ha sido enviada, que es hacer libre a todos los cautivos, traer libertad, dice la palabra, a los cautivos, sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, trayendo libertad, trayendo victoria, trayendo fuerza para vivir una vida confiando en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la cosecha. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros un domingo más.
vuelvo a aconsejarte, vuelve a escuchar toda la serie y recibe con mansedumbre la palabra implantada, dice la palabra en Santiago. Quiero animarte a seguir conectado con nosotros. Somos la Iglesia Nuevo Comienzo, aquí en Tarrasa, España, Barcelona. Tenemos diferentes lugares de reunión. Si tú no tienes un lugar donde reunirte, bienvenido. Queremos servirte, queremos ayudarte, queremos ser tu familia, queremos crecer junto contigo. Si tienes un lugar de reunión, sigue estableciéndote, echa raíz en un lugar, en una congregación donde se predique el Evangelio, porque solo el Evangelio manifiesta el poder de Dios. Quiero también recordarte los diferentes recursos que ponemos a tu disposición. Tenemos aquí la página de Facebook en la que estás escuchándome, Iglesia Nuevo Comienzo. Tenemos el canal de YouTube de nuestra iglesia, se llama igual, Iglesia Nuevo Comienzo, y ahí vamos subiendo los vídeos de estas enseñanzas. Y luego tenemos un canal de YouTube que se llama Conociendo lo Mejor, con la finalidad de poder ayudar a las personas a conocer el Evangelio desde el punto cero, desde el punto de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador hasta vivir una vida cristiana victoriosa. Así que tienes todos estos recursos a tu disposición, te los recuerdo, página de Facebook y canal de YouTube que se llama Iglesia Nuevo Comienzo, y tienes el canal de YouTube y página de Facebook también que se llama Conociendo lo Mejor. Son recursos que ponemos a tu disposición de forma gratuita y nos encantaría que te suscribieras y sobre todo para que estés al tanto de todos los recursos que vamos poniendo allí en estos lugares de forma gratuita, porque queremos ayudar, queremos dar recursos, y recalco la palabra recursos porque son herramientas que estamos dando para ayudar a todo aquel que quiera conocer el Evangelio. ¿Ok? Así que muchísimas gracias, creo que no se me olvida nada, solamente decirte que te amamos, te bendecimos y deseamos que tengas una semana sobrenatural viendo el favor de Dios en todas las áreas de tu vida. Confía en Jesús, Él es tu Señor, te amamos. Chao.